Buenos días, muchas gracias a todos. Quiero comenzar mi presentación precisamente agradeciendo a la organización de este congreso y a la Cátedra UNESCO la oportunidad de volver a estos congresos, después de algún intento, como se ha comentado, frustrado, además. Pero además, sobre todo, para mí es muy grato estar aquí porque de alguna manera estos congresos representan muchos años, muchas ya décadas de trabajo conjunto en el que uno tiene muchos recuerdos y que, en contra de lo que dice el tango, yo creo que 20 años son mucho. Y vamos a intentar demostrar hoy aquí que 20 años es mucho, o por lo menos lo es para mí. A mí este congreso me evoca aquel primer congreso de La Serena y me evoca la actividad de la Cátedra UNESCO, y tengo que agradecer no solamente a quienes organizan este congreso, sino recordar aquí que este congreso es la continuidad de otros muchos y que esto no hubiera sido posible sin el impulso inicial de aquella Cátedra UNESCO, gracias a Beatriz Macedo, que está hoy aquí, a José María Sánchez, ¿no? Para mí, digamos que al pensar en los contenidos de este congreso, de esta presentación, ¿no?, yo he intentado recuperar o plantearme qué ha cambiado en estos 20 años en la forma de concebir, al menos desde la perspectiva mía, que es la perspectiva de un psicólogo del aprendizaje, tengo que recordárselo, en la educación científica y en la forma en que abordamos la educación científica. Hay una vieja... A ver si me aclaro con esto, me parece que lo tengo del revés. Hay una vieja frase de Renders Duit, precisamente de hace 20 años ya, en la que él planteaba, yo no sé si se lee bien desde el fondo, me temo que no, al menos desde las primeras filas espero que sí, en el que él planteaba, cuando estaban realizándose ya aquellos estudios sobre el cambio de las concepciones de los alumnos, en definitiva la idea de los alumnos llegan al aula con una ciencia intuitiva, parte de lo que tenemos que hacer como docentes es ayudarles a asumir una nueva forma de pensar, de concebir el mundo, de representarlo, de simbolizarlo. Y Duit decía entonces que no había ningún estudio que hubiera mostrado que hubiéramos logrado que el alumno realmente abandonara aquella ciencia intuitiva, aquellas formas intuitivas de pensar y conocer, para abrazar la fe de la ciencia, para abrazar la racionalidad del conocimiento científico. Yo voy a intentar hoy aquí argumentar que no las hay, no las había entonces hace 20 años, no las hay y no las habrá, porque en realidad la empresa de la educación científica no tiene que ver tanto con hacer que las personas abandonen sus creencias, sus formas de pensar, como que sean capaces de construir otras distintas para abordar de manera diferente otros problemas. En definitiva, este tema de las concepciones alternativas y el intento de diálogo de los alumnos lo reflejaba ya muy bien Quino hace muchos años. No parece que sea un diálogo muy fructífero y nos hace pensar que realmente la forma en que tenemos que dialogar con esas concepciones e interactuar con ellas debe ser diferente. Y yo voy a intentar plantear aquí una nueva mirada, al menos una nueva mirada desde la psicología cognitiva, una mirada que ha surgido precisamente en estos últimos 15, 20 años, sobre qué es aprender, sobre qué relación hay entre el aprendizaje de la ciencia y ese conocimiento de los alumnos. Vaya, sigo. Otra manera de decirlo es que, retomando la idea de Dan Sperber, que dice que con las representaciones, con las ideas, con el conocimiento, cuando se pretende distribuir socialmente, como sucede en todo proyecto alfabetizador, y yo voy a hablar y pensar en todo momento en términos de alfabetización científica, de ciencia para todos, de la función de la ciencia para la formación ciudadana, pues sucede que las representaciones, no todas las representaciones sociales se distribuyen, se difunden con la misma facilidad. Hay algunas que se distribuyen muy fácilmente, dice Sperber, basta con que alguien las estornude para que los demás se contagien. Y algunos ejemplos los tenemos muy claros. Basta con que alguien difunda representaciones, ideas sociales que implican discriminación, rechazo, odio, segregación, y todos sabemos que tristemente son más fáciles de contagiar socialmente que las ideas inversas. Y basta con que alguien distribuya, difunda
estornude cierto tipo de ideas o de creencias sobre el mundo para que se extiendan con mucha facilidad, pero las de la ciencia no son de ese tipo, las de la ciencia son muy difíciles de distribuir socialmente. ¿Y ello por qué? Yo voy a argumentar aquí que es que nuestra mente, esa mente que está detrás de la ciencia intuitiva, y que vamos a ver que no es solamente una mente, es también un cuerpo, actúa de alguna manera como un sistema inmunológico que nos previene contra el contagio de ideas, creencias, representaciones, que desde el punto de vista de nuestra actividad cotidiana, podríamos decir de nuestra salud mental, incluso no parecen ser muy útiles y nos parecen crear más problemas de los que resuelven. Solo si cambiamos esta manera de actuar de la ciencia y del conocimiento científico en la relación con nuestra actividad cotidiana y el uso que hacen los alumnos de ella, podremos hacer que para ellos la ciencia sea un conocimiento relevante. Bueno, esto se va a ver muy poco. En la psicología actual se asume que los seres humanos, las personas, tenemos como mínimo dos grandes dispositivos o formas de afrontar las tareas, de relacionarnos intelectualmente, cognitivamente con el mundo, ya sea haciendo física, matemáticas, en nuestras relaciones interpersonales, en la cocina, en cualquier espacio en el que estamos. Una es lo que se da en llamar la mente explícita o la mente racional, que es una mente lenta, reflexiva, que utilizamos de manera esforzada, con motivación, basada en el uso de códigos formales, de símbolos. Y otra es una mente intuitiva, rápida, inmediata, de naturaleza casi automática o semiautomática, muy ligada al contexto y muy ligada, y esto es lo que quiero destacar ahora y hoy, muy ligada a cómo nuestro cuerpo actúa en el mundo. Digamos que no es necesario insistir en que el conocimiento científico, tal como se distribuye en nuestras aulas, en general el conocimiento académico, pertenece a esta forma de conocimiento reflexivo, racional, formal, y sin embargo el conocimiento intuitivo, la ciencia intuitiva de los alumnos, no solo su ciencia intuitiva, también la psicología intuitiva de sus docentes, la forma en que habitualmente nos acercamos al mundo, corresponde más bien con la otra columna. El origen de algunos tipos de representaciones es bien diferente. Mientras que el conocimiento formal se aprende esencialmente en contextos de aprendizaje explícito a través de una instrucción formal, es básicamente un saber decir, lo que él quiere decir que está formalizado simbólicamente, lo tenemos que usar de manera deliberada, con esfuerzo, lo cual requiere grandes dosis de motivación, genera un conocimiento independiente del contexto. Ese conocimiento intuitivo, en cambio, se basa en una experiencia personal, muy difícil de comunicar, porque es más un saber hacer que un conocimiento formalmente establecido, que se activa de manera automática sin necesidad de esfuerzo, deliberación, motivación, etcétera, etcétera. Esto lleva, bueno, esto tampoco se va a ver muy bien, pero nos lleva a un dato que es absolutamente esclarecedor, y es que solamente en aquellos contextos en los que nosotros podemos actuar de una manera lenta, reflexiva, como dice Daniel Kahneman, el conocimiento científico es más útil que el conocimiento cotidiano. Usando la frase de Dewey, ¿por qué no abandonan los alumnos su ciencia intuitiva? Pues muy razonable, porque les es más útil que la ciencia formal tal como reciben la ciencia formal. Yo suelo poner un ejemplo muy gráfico. Si ustedes salen ahora a la calle y quieren atravesar la calle y viene un carro, viene un coche, tienen dos formas de anticipar o calcular si les da tiempo a cruzar la calle antes de que llegue el coche o no. Una es usar la ciencia formal. Así que ustedes sacan papel y lápiz y empiezan a hacer ecuaciones. Tienen en cuenta la velocidad del móvil, la distancia, calculen ustedes cuánto tiempo tarda en llegar. La otra es utilizar su ciencia intuitiva. Su ciencia intuitiva se caracteriza porque les da una respuesta sin necesidad de que se hayan hecho una pregunta. Antes de hacerse la pregunta ya tenemos la respuesta, ya tenemos la intuición de que eso va a suceder o no. Les recomiendo que crucen la calle con la ciencia intuitiva, porque si utilizan la ciencia formal jamás cruzarán la calle. Estarán siempre haciendo cálculos y vendrán más coches y más coches y más coches.
Yo creo que los alumnos descubren esto, saben esto. Intuitivamente, saben que las guerras de bolas de nieve siempre las gana el que utiliza el conocimiento intuitivo, no el que utiliza el conocimiento científico. Claro, esto no significa que el conocimiento científico no sea útil, no sea significativo, no sea relevante. Lo que significa es que solo lo va a ser si consigue ayudar a los alumnos en la educación obligatoria, insisto, en la ciencia para todos, si les consigue ayudar a entender el mundo en el que están y resolver los problemas que hay en ese mundo o a los que ellos se enfrentan. Y esos problemas, en parte, tienen que ver con nuestra manera de concebir también la educación en un sentido general y la educación científica. En concreto, yo creo que uno de los grandes problemas de nuestro sistema educativo es que asume de manera absolutamente errónea desde el punto de vista de la investigación reciente que la mente es sobre todo un dispositivo racional y que educar es dotar a esa mente de instrumentos para ejercer de manera, vamos a decir, abstracta, racional, fría, el ejercicio de esas lógicas que subyacen al conocimiento académico. Digamos que en nuestro sistema educativo se asume clarísimamente esa idea que está al comienzo del Evangelio de San Juan, que dice que en el principio es el verbo. El verbo es el logos platónico. Bien, la psicología ha demostrado de manera convincente, y yo voy a poner aquí unos pocos ejemplos, no tengo tiempo para más, que en el principio no es el verbo, en el principio es el cuerpo. Que los alumnos construyen su ciencia intuitiva desde el cuerpo. Y solo conseguiremos que aprendan la ciencia formal en la medida en que esa ciencia formal les ayude a reconstruir las experiencias que viven a través de su cuerpo. El cuerpo restringe la forma en que entendemos, somos, vivimos, pensamos. Frente a eso, la ciencia que enseñamos a los alumnos es arbitraria. ¿En qué sentido es arbitraria? En el sentido de que está completamente desconectada de los contextos reales en que viven los alumnos. Les proporciona un saber supuestamente universal que sin embargo no les ayuda a entender lo concreto, lo inmediato, lo cercano. Esa modal no tiene que ver nada o evita todo lo posible lo que tenga que ver con la relación del cuerpo con el mundo, los sentidos, la acción, la percepción. Y finalmente es abstracta, y esto es muy obvio y todos lo entenderán, cómo se inicia habitualmente el aprendizaje de un concepto de física o de un tema de física. ¿A dónde se dirige ese aprendizaje? Se dirige a la formulación de ciertas reglas, axiomas, de ciertas fórmulas. Igual sucede en química, no digamos en biología. La biología debería ser lo más cercano que tenemos al cuerpo, ¿no? Pues bien, el alumno empieza estudiando la célula. La célula es algo bastante abstracto, diría yo, bastante arbitrario, bastante descontextualizado. No estoy diciendo que no sea relevante, lo que quiero decir es que desde el punto de vista del alumno, pensarse a sí mismo en términos de células hay que reconocer que es un poco extraño. Se piensa a sí mismo en otros términos y la célula debería ser la respuesta a sus preguntas, pero no desde luego el punto de partida de esas preguntas. Y quiero ir a otra idea fundamental. Esta idea de que constituimos nuestra mente desde la razón nos lleva a pensar que si a alguien le damos el conocimiento formal, ese conocimiento formal ya se constituye en una forma de ver el mundo. Y tiene que ver el mundo desde él. Habría muchos ejemplos de que esto no es así, pero yo les pongo uno muy sencillo, es esta famosa ilusión perceptiva de Müller-Lyer, que probablemente muchos de ustedes se habrán encontrado en muchas situaciones. Esta ilusión consiste en que vemos dos líneas, dos figuras en realidad, y vemos dos líneas horizontales. ¿Cuál de ellas parece ser más larga? Obviamente la de abajo, ¿no? Sin embargo, ambas son iguales. Ustedes pueden tomar una regla y medirla. Yo les puedo decir que son iguales, pueden hacer todos los cálculos que quieran, pero van a seguir viendo
la línea de abajo más grande que la de arriba. Por más que su conocimiento formal y racional les diga una cosa, su cuerpo les está diciendo otra. Y la única manera de actuar como si las líneas fueran iguales es suspender o negar la experiencia corporal o entender, mejor aún, cuáles son las leyes que rigen esa ilusión perceptiva. Pero nuestro cuerpo nos sigue informando de cómo es el mundo con relativa independencia, a no ser que seamos capaces de gestionarlo a través de la educación, de cómo nuestro conocimiento verbal nos dice que es. Yo no sé si esto se ve bien, pero tengo otra situación que nos puede ayudar a entender esta idea de que toda nuestra percepción del mundo, toda nuestra relación con él, está mediada por el cuerpo. Aquí hay dos filas de figuras con una cierta ambigüedad. Pueden ser o bien cavidades o bien bolas o pelotas o algo que sobresale. ¿Qué ven ustedes? ¿Cavidades o bolas? ¿Cuántos ven cavidades? A ver, ¿cuántos ven cavidades? ¿Cuántos ven bolas? ¿Pueden, una idea muy sencilla, ¿pueden ustedes cambiar de una figura a otra? Pero ¿qué pasa? Que cambian todas a la vez, ¿no? O sea, o vemos todas de una manera o vemos todas de otra. Perfecto. Ahora, perdonen, supongo que en esta otra situación sucede lo mismo. Ustedes pueden ver cavidades o bolas y cambian todas a la vez. Es decir, todas, esta, o es una cavidad o es una bola. Y si cambiamos, tienen que cambiar también las otras. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Bien. Veamos la siguiente figura. ¿Y ahora? ¿Ahora pueden cambiar? ¿Cambian? ¿Aquí qué ven? ¿Y aquí? ¿Y se puede cambiar? Bueno, quienes puedan cambiar, vayan al oculista, por favor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la anterior y esta? La diferencia es que en la anterior, dependiendo de que yo piense que la luz viene de este lado o de este, veré las figuras como cavidades o como bolas. La luz puede venir arbitrariamente de la derecha o de la izquierda y compone figuras diferentes. Pero si yo cambio el foco de luz, cambia mi representación de todo ese espacio. Pero ¿qué sucede en la siguiente? Que la luz puede venir de arriba o de abajo. ¿Y de dónde viene la luz? En nuestro mundo, ya que no vivimos en Tatooine, esa estrella de ese planeta con dos soles, la luz viene o ha venido siempre cenital. Nuestro cuerpo ha sido seleccionado para detectar que la luz viene de arriba. Y da por supuesto que esas figuras son cavidades o bolas con independencia de lo que yo piense. Es más, mi intento de cambiarlos no funciona. El cuerpo tiene una lógica propia que tiene que ver con su historia evolutiva y sus necesidades. Bien, trasladada esta idea al ámbito de la psicología cognitiva, un autor muy importante, Antonio Damasio, formuló esta idea que para mí es una de las ideas cruciales para entender no solo cómo funciona la mente, sino qué es y a qué se enfrenta la educación científica. La idea de Damasio, ustedes han oído hablar muchas veces del constructivismo, es simple, pero al mismo tiempo muy brillante. Él es un neurocientífico, para ser más preciso, que publicó un libro muy célebre que se titula El error de Descartes, que como ustedes se pueden imaginar es el dualismo, la separación de la mente y el cuerpo. Y la idea, ese dualismo en nuestra sociedad está unido al idealismo de creer que la mente está siempre por encima del cuerpo, evidentemente. El cuerpo es un sucedáneo de la mente. Pues bien, lo que dice Damasio es que en realidad nosotros no nos representamos el mundo. Nosotros no podemos, no estamos en contacto con el mundo externo. Eso es una falacia. Lo que nosotros nos representamos son los cambios que el mundo produce en nuestro cuerpo. Ese es el contenido de nuestras representaciones. Y por lo tanto, si no entendemos qué cambios produce el mundo en nuestro cuerpo, difícilmente podremos entender la mente y desde luego ayudar a los alumnos a aprender ciencia.
Muchas de las llamadas concepciones alternativas de los alumnos tienen su origen precisamente en esta idea de Damasio, o en esta idea establecida por Damasio. ¿Por qué les cuesta tanto a los alumnos, dicen los que estudian estos temas, diferenciar calor y temperatura? Pues muy sencillo, porque nuestro cuerpo detecta los cambios de temperatura, pero no esa entelequia, esa abstracción que los físicos han hecho del calor como intercambio de energía. A eso no somos sensibles. ¿Por qué confundimos fuerza y movimiento? Porque obviamente para nuestro cuerpo fuerza y movimiento son lo mismo. Para los físicos no. ¿Por qué nos resulta tan difícil entender conceptos como energía, calor, masa, etcétera, etcétera? Y otros, en cambio, como el concepto de peso, son tan pregnantes, tan presentes en las ideas intuitivas de los alumnos, porque obviamente nuestro cuerpo es sensible al peso. Lo mismo podríamos decir en la química, y lo mismo podríamos decir, desde luego, en la biología. Percibimos el mundo desde nuestro cuerpo. Pero no es solamente la comprensión de la ciencia, la física. Nuestro cuerpo estructura todas nuestras interacciones con el mundo, incluso las tareas más abstractas. Por ejemplo, hay muchos estudios ahora que muestran que cuando leemos un texto, por decirlo muy gráficamente, lo leemos con todo el cuerpo. No es un problema de leerlo con ciertas áreas o regiones del cerebro implicadas en la decodificación de esos símbolos, no, nos los representamos con todo el cuerpo. Dos ejemplos muy sencillos. En una investigación se pidió a unas personas que leyeran un texto que contaba la personalidad de un individuo al que luego tenían que valorar, colocándose un bolígrafo o una virome o un lápiz horizontalmente entre los labios, mordiéndolo con los dientes. Si ustedes lo hacen y se miran en un espejo, verán que lo que están haciendo es una mueca de una sonrisa. A otras personas, en cambio, se les pidió que mordieran un pañuelo o algo así. Ustedes hacen un gesto más bien de enojo. Lo que demostraba el estudio es que las personas que habían leído el texto con una sonrisa evocada en el rostro evaluaban mucho más positivamente al personaje de la historia que quienes lo habían leído con cara de enojo, aunque la cara de enojo o de sonrisa no tuviera nada que ver con el texto. Así que ya saben, si ustedes quieren evaluar a sus alumnos de manera más bondadosa, pónganse un lápiz horizontalmente entre los labios. Les empezarán a aparecer los exámenes o las pruebas mucho más tolerables o digeribles. Otro estudio curioso que hecho en Estados Unidos se conoce como el efecto Florida. Pedían a las personas que leyeran un texto. Había dos grupos experimentales. Uno leía un texto sobre personas mayores, sobre la vejez, sobre su situación, los problemas que tienen, las dificultades, tal. Y otro leía un texto neutro. En realidad, los investigadores no evaluaban la comprensión del texto, sino que al acabar la tarea le pedían al participante que llevara un encargo, un sobre, a otro despacho, que estaba 50 metros más allá, y medían el tiempo que tardaba. Las personas que habían leído textos sobre la vejez tardaban más. Habían sintonizado su cuerpo con una manera de representarse las cosas. Bueno, sobre esto hay ejemplos numerosísimos. Pero también hay ejemplos que muestran que nuestra manera de interactuar con los demás también depende de cómo nuestro cuerpo lo siente. Por ejemplo, hay estudios que muestran que cuando se pide a las personas que debatan con otros y se les permite sentarse con comodidad, muy relajados, van a tener un diálogo mucho más positivo que cuando se les coloca en una posición incómoda, forzada, que hace que estén incómodos y evidentemente interactúan de una forma más difícil. O algo tan sencillo como leer un texto o escuchar a alguien echado hacia adelante o hacia atrás cambia la comprensión del discurso. Ustedes verán cómo se sientan. Pero si ahora se echan hacia adelante y se ponen más activos, serán más críticos con lo que digo. Si se relajan, se van a creer todo lo que yo diga. Claro, que nos cuenten esto y decimos, no, yo no soy así. Sí, todos somos así y actuamos así. Un dato más, para que se hagan una idea de cómo, lo que estoy intentando mostrar es cómo el cuerpo media en todas nuestras representaciones. Ahora pasaré ya específicamente al tema de la educación científica.
Otro estudio interesante y curioso mostraba cómo personas que habían sido tratadas con Botox para la cara, que evidentemente reduce los movimientos faciales, eran luego mucho menos empáticas a la hora de leer las expresiones de los demás. Porque para entender las expresiones de los demás las simulamos en nuestra propia cara. Si no podemos simularlas, difícilmente las entenderemos. Así que fíjense ustedes hasta qué punto somos un cuerpo reaccionando ante el mundo. Con lo cual, lejos de aquellas representaciones arbitrarias, la mente humana es una mente encarnada, es decir, una mente que actúa desde el cuerpo, pero actúa desde el cuerpo, desde la acción del cuerpo en el mundo. Es una mente inactiva. No aprendemos si no hacemos. No aprendemos si no hacemos. Esto puede parecer muy sencillo, es decir, normal. Bueno, miren ustedes un aula. ¿Qué hacen los alumnos? No sé si estarán sentados relajados o echados hacia adelante. Más bien metemos lo de echados hacia atrás y poco. Pero ¿hacer qué hacen? Hay aquel viejo dibujo de Tonucci que ustedes conocerán, en el que hay una maestra dando clase a niños, en el que se ve una cabeza sobre cada pupitre. No hay cuerpos. Nos educan de aquí para arriba. La idea es, si no implicamos todo el cuerpo, no hay aprendizaje, o no hay aprendizaje profundo. Esto llevado ahora a la educación científica plantea algunas preguntas de interés. La primera es, ¿se aprende más manipulando los objetos que representándolos simbólicamente? Tras todo lo que he dicho, debería de pensarse que sí, pero todos sabemos que hace ya 20, 30 años hubo el famoso movimiento hands-on, de la idea de actuando con las manos en el mundo, y no mostró los resultados tan convincentes como puede parecer. Y ahora voy a ir a otra cosa más interesante, y es, la ciencia intuitiva de los alumnos se basa en el cuerpo, pero si nosotros queremos que los alumnos aprendan ciencia, y no basta con la ciencia intuitiva, yo soy, ustedes lo saben, de los que estoy profundamente convencido de que es necesaria una educación científica que implica distribuir socialmente las formas de pensar de la ciencia y el conocimiento científico. Para llegar a ello tenemos que ir más allá del cuerpo. Sin el cuerpo no se va a aprender ciencia, pero solo con él tampoco. Por eso, en mi opinión, lo voy a argumentar luego, fracasaban o fracasan a veces estas experiencias manipulativas. Uno las ve, por ejemplo, en los museos. Hoy en día, antes los museos de ciencia eran exposiciones en las que uno observaba detrás de un cristal objetos científicos con los que no podía interactuar. Con el movimiento este de hands-on llegó la idea de no, si no interactúan no aprenden. Entonces ahora uno va a un museo y ve a niños tocando botones por todas partes de manera desenfrenada, frenética, pero no está claro que estén aprendiendo ciencia. Están viendo los efectos que tiene tocar esos botones sobre cosas que están pasando. No es esa la idea es más sutil o más compleja. Por ejemplo, ¿es mejor hacer u observar? Pues depende. En general se ha comprobado que en una situación de aula es mucho mejor que sean los alumnos los que realizan las acciones, pero quienes las observan, si tienen buenas guías de observación, también pueden aprender. En general es mejor que hagan que vean al maestro hacer. Esto es clarísimo. Pero también pueden aprender viendo al maestro o a otros compañeros hacer. Incluso se puede aprender mucho imaginando que estás haciendo. ¿Pero con qué condición? Que hayas practicado mucho con anterioridad y domines ya las acciones que vas a realizar. Las estés repasando y simulando mentalmente. Por ejemplo, hay estudios que muestran que un violinista profesional no necesita tener el violín en las manos para practicar. Puede practicar imaginándose tocando, pero siempre y cuando haya tocado mucho antes y esa obra ya la tenga aprendida, y lo que está haciendo es repasar, revisar las acciones, fijarse en ellas mentalmente. En definitiva, ¿de qué depende todo eso? ¿Qué tipo de actividad corporal es necesario hacer y de qué manera? Bien, yo me voy a centrar para explicarlo en un ejemplo de un estudio que hemos hecho recientemente que intenta diferenciar lo que yo llamaría, nosotros llamamos, la actividad pragmática y la actividad epistémica en esa acción. Hemos dicho, se aprende haciendo.
pero no siempre que se hace se aprende. ¿Qué necesita la acción para generar conocimiento? Nosotros diferenciamos entre actividad pragmática y actividad epistémica. No sé si se ha visto o si recuerdan que antes, cuando yo he contrastado esas dos formas de pensar, la implícita, intuitiva y reflexiva, y la reflexiva, abstracta, racional, en el lado del conocimiento intuitivo aparecía la idea de que la meta del conocimiento intuitivo es pragmática, es tener éxito. La meta de quien va a cruzar la calle no es entender la velocidad del coche ni el tiempo que tarda, es cruzar la calle. La meta del jugador o la jugadora de básquet es acertar. La meta del alumno en clase muchas veces es también acertar. Acertar qué tiene que hacer para superar la prueba y no necesariamente entender. En cambio, la meta epistémica es cuando la actividad está dirigida a comprender, a dar significado a las propias acciones. Para nosotros la diferencia está en que un aprendizaje eficaz es aquel que involucra al cuerpo, pero haciendo que la persona reflexione sobre sus acciones, comprenda los límites de sus acciones y comprenda cómo puede reorganizarlas a partir de otro conocimiento. Si la meta es tener éxito, si la meta es simplemente hacer, difícilmente se aprenderá. Y perdónenme que abra el paréntesis de que esto no es solamente lo que pasa en la vida cotidiana. Yo me temo que muchos y muchas alumnas han vivido su formación científica, por ejemplo, las actividades de laboratorio, desde la idea de las metas pragmáticas, no epistémicas. Hay un retrato absolutamente demoledor de Claxton en uno de sus libros, el capítulo se llama Laboratorilandia. Entonces, a partir de Alicia en el País de las Maravillas, viene a decir, los alumnos aprendíamos que el laboratorio era un lugar mágico en el que pasaban cosas increíbles que no se volverían a repetir, había por fortuna. Y entonces allí todo el objetivo era conseguir que sucedieran las cosas tal como el maestro o el profesor decía que tenían que suceder. Entonces se repetían, se hacían demostraciones hasta que se conseguía que la mezcla saliera de color rojo, que el objeto hiciera tal cosa, que tal, pero no realmente tanto comprender lo que había pasado. Pues bien, nosotros en una investigación que hemos hecho recientemente, que se la presento muy rápidamente, investigamos cómo se podía aprender cinemática a través de la acción del propio cuerpo, y para ello utilizamos videojuegos, comparando por un lado lo que es la enseñanza tradicional en este tema, más o menos tradicional. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, evidentemente, convertir eso en una formulación que te permita hacer una predicción exacta del movimiento de esos objetos con lo que los chicos y chicas hacen cuando juegan a un juego muy conocido como es el Angry Birds. No sé si ustedes han jugado al Angry Birds, pero estoy seguro que la mayoría de sus alumnos sí. ¿Se aprende física jugando al Angry Birds? Bueno, la respuesta es depende. Depende de lo que hagas jugando al Angry Birds. Lo que nosotros hacíamos era intentar no solamente hacer jugar a los adolescentes con el Angry Birds, sino manipular, modificar las condiciones en las que jugaban. Concretamente, generábamos dos grupos. Bueno, más grupos, ahora lo explico. En realidad generábamos 4 grupos. Había un grupo control, que no jugaba al Angry Birds, y había 3 grupos que jugaban al Angry Birds. 2 jugaban con una meta epistémica. ¿Cuál era la meta epistémica? El objetivo que se les pedía no era pasar pantallas, meta pragmática. Quien juega al Angry Birds lo que quiere es pasar pantallas. El objetivo era explicarle a un compañero qué tenía que hacer para pasar pantallas. En fin, ¿qué era lo que estaba pasando en ese juego? ¿Qué tenía que hacer para tener éxito? En definitiva, comprender qué principios físicos subyacían al funcionamiento de ese juego y a sus acciones. Mientras que había otro grupo que jugaba al Angry Birds sin ningún tipo de instrucción adicional. Simplemente pasaba pantallas. Jugaba, actuaba sobre el mundo, acción pragmática, pero no, desde luego, se le inducía reflexión. Bien. Bueno, hay una serie de conceptos que están implicados ahí, que nosotros estudiamos en un diseño pretest, post-test, cómo los comprendían al principio, cómo los comprendían al final. Resultados importantes, y esto, a ver, se me ha pasado una pantalla, bueno, se va a ver muy mal, pero no sé por qué no se ve ahora. Ahí.
ha saltado él. Bueno, me van a tener que creer a mí porque esto no sé si ahora se va a ver. Bueno, los resultados lo que mostraban era que solo los grupos que jugaban con metas epistémicas cambiaban del pretest al posttest más que el grupo que no había jugado. Y el grupo que había jugado al Angry Birds no mejoraba su comprensión de la física con respecto al grupo control. Es decir, jugar, hacer, no produce conocimiento científico. Produce conocimiento científico hacer regulando, pensando, reflexionando sobre el objetivo de lo que se está haciendo. Jugar de forma tradicional no mejora el aprendizaje en comparación con el grupo control que no jugaba, y jugar guiado por metas epistémicas favorecía en primer lugar tener en cuenta más variables a la hora de dibujar la trayectoria de los objetos y dar explicaciones más elaboradas de cómo influían los diversos conceptos implicados. En suma, parece que si queremos que los alumnos aprendan ciencia, tenemos que en primer lugar que partir de su experiencia corporal, de fomentarla, de generarla, de hacer que usen su cuerpo en la relación con el mundo, pero sobre todo que lo usen, y esta es la ayuda que nosotros como docentes tenemos que proporcionarles, reflexionando sobre qué está pasando cuando hacen lo que hacen. Tenemos ejemplos de otras áreas que no son ciencia, en las que estamos trabajando con una idea muy parecida. Por ejemplo, un área en la que yo últimamente trabajo mucho es el aprendizaje de la música, y es espectacular ver cómo los alumnos, viéndose en vídeo tocar y reflexionando sobre cómo han tocado, pueden mejorar su propia práctica mucho más rápidamente que si un profesor les está diciendo lo que tienen que hacer. La reflexión sobre su propia acción, esta gestión metacognitiva, este desdoblarnos y estarnos viendo a nosotros mismos haciéndolo, parece ser un elemento fundamental en este aprendizaje. Así que hay que comprometer a las personas en patrones de acción, hacerles reflexionar sobre sus acciones, sobre las implicaciones de sus acciones, y hay que ayudarles a reconstruir a través del conocimiento científico su propia experiencia y su propia práctica. No estoy diciendo, y esto yo creo que es una idea muy importante, que nada de esto lleve a que no sea necesario enseñar los modelos simbólicos, todo lo contrario, pero hay que enseñarlos como una forma de reconstruir la propia práctica y no como un objeto o una meta en sí mismo. Simbolizar las acciones puede ayudar o no a reconstruir esa práctica dependiendo de lo que hayamos hecho en esa práctica y cómo se usen esos sistemas simbólicos. Pero en definitiva, la función de la educación formal es ayudar a las personas, ayudar a esa distribución social del conocimiento, y esa distribución social del conocimiento, en este caso científico, solo será eficaz cuando ayude a las personas a reconstruir su propia experiencia. En primer lugar, a darse cuenta de cómo su cuerpo le está mediando y limitando, y cómo el conocimiento científico puede ser una prótesis que amplíe o extienda las experiencias corporales a través de ese conjunto de sistemas simbólicos y conceptuales que representa. En definitiva, creo que hay datos para avalar que el modelo técnico de instrucción científica es un modelo insuficiente, no funciona. El hands-on sería un ejemplo, pero hay otros muchos. Proveer a los alumnos de rutinas de lo que tienen que hacer cuando se enfrentan a un problema no es eficaz porque no les permite transferir a otra situación. Y así se ha trabajado mucho en laboratorio, en solución de supuestos problemas. En muchos contextos se ha convertido la ciencia, sobre todo, en un conjunto de técnicas. Pero el modelo académico, enseñar las teorías científicas, tampoco sirve si esas teorías no ayudan a reconstruir la propia experiencia y la propia práctica. Los alumnos usarán esos sistemas de símbolos para las tareas, para los contextos en los que esos sistemas de símbolos han nacido, han surgido, pero difícilmente los usarán fuera de ellos. Hay una anécdota luego que voy a comentar, si tengo un momento, una experiencia, el libro que acabamos de editar a partir del trabajo de Miguel Ángel Gómez Crespo. Pues tengo una anécdota de una de las investigaciones que hice yo con Miguel Ángel hace ya unos cuantos años, en las que íbamos a un centro a pasar una prueba piloto
de unos test que estábamos diseñando sobre comprensión de la química, ¿no? Entonces los test consistían en una serie de preguntas que decían: cuando nosotros colgamos una camisa al sol, al cabo de un rato la camisa se seca. ¿Qué es lo que está pasando cuando hacemos estas situaciones cotidianas, ¿no? Y resulta que en el grupo aquel, en aquella aplicación piloto, queríamos ver únicamente si el cuestionario era bueno, discriminaba, estaba bien expresado, entendían las preguntas, no nos interesaban los datos. En uno de los grupos aplicó la prueba una colaboradora, una psicóloga colaboradora de nuestro equipo, que no conocían los alumnos en el centro. Les dijo: vamos a haceros una serie de preguntas sobre unas situaciones cotidianas, las respondéis. Y en otro los aplicó el profesor de química. Como os podéis imaginar, en la clase que aplicaron las entrevistas del profesor de química, los alumnos veían átomos por todas partes. Todo eran átomos y moléculas. Cuando lo aplicó la psicóloga no había ni átomos ni moléculas. Porque los átomos y moléculas, como todo el mundo sabe, sirven para probar química. Nuestro objetivo es que los átomos y las moléculas sirvan para reconstruir la experiencia cotidiana. Que más allá de que te pregunte un químico o no, tú puedas usar ese conocimiento porque has aprendido a vincularlo a tu práctica. Así que, en definitiva, aquel viejo proverbio árabe de que el hombre no puede saltar fuera de su sombra parece estar bastante avalado por la investigación reciente con este enfoque encarnado. Pero también sabemos que podemos ayudar a los alumnos a saltar fuera de su sombra, la sombra que su cuerpo produce en el mundo, si les dotamos de estas prótesis cognitivas que les ayudan a redescribir, revivir, repensar la experiencia de su cuerpo en el mundo. Volviendo a la frase del comienzo, y con esto cierro, ¿es posible que los alumnos abandonen esas ideas y esas formas de pensar propias de la intuición? Bien, yo diría que ni es posible, ni es necesario, ni es conveniente. Lo que tienen que saber es cuándo esas formas de pensar son insuficientes y requieren unas prótesis, otras maneras de actuar, pero desde luego cualquiera que abandone el sentido común está abandonando el cuerpo, y esto yo no se lo recomiendo a nadie, la verdad, es poco recomendable. Para terminar, un escritor español que reflexiona mucho sobre el cuerpo, es estas personas que va teniendo las enfermedades por orden alfabético, entonces está obsesionado siempre con su cuerpo, que es Juanjo Millás. Él ha escrito una recopilación de relatos que se titula Cuerpo y prótesis, y en uno de ellos dice: entre uno mismo y la realidad se interponen multitud de impurezas. La más grave de ellas es sin duda el cuerpo. No estoy proponiendo que nos despojemos de él, entre otras cosas no sabríamos cómo hacerlo, sino constatando que su espesor nos impide el contacto con todo lo esencial, incluido el conocimiento científico. Muchas gracias.